Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Vamos a tener un capítulo que da para el análisis, tiene que ver con la coyuntura y una coyuntura que tal vez se funda o hunde sus raíces en la historia. Digo esto porque tiene que ver con un historial de retroceso, un historial colonial de la República Argentina, donde parece que hay actores que hoy por hoy y ayer por ayer, tomémoslo así, están permanentemente operando distintos tipos de intereses y siendo la pantalla a lo mejor formal, jurídica, política y, por qué no, a veces social de lo que está pasando. Vamos a estar hablando con el sociólogo, catedrático, politólogo y escritor argentino Atilio Borón. ¿Cómo le va, Atilio? Aldo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos, buenas tardes. Bueno, Atilio, si bandera se trata, y con este breve introito le doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros, y preguntarle qué es lo que está viendo. Están pasando cosas en Argentina, y parece ser que tienen un reflejo de lo que está pasando con algunos movimientos de la derecha europea también, ¿no? Bueno, lo que pasa es claramente, a mi manera de ver, ¿no? Siempre sí, claro. Lo digo con mucha prudencia porque por ahí hay otras opiniones, pero mi opinión es que yo creo que estamos ante un ataque contra la democracia argentina muy, muy fuerte, que va en línea con el ataque a otros procesos democráticos en otras partes del mundo. Creo que ningún politólogo serio hoy va a dejar de reconocer de que el modelo democrático está en crisis. El modelo de la democracia liberal, la democracia burguesa, llamarla como quiera, es un modelo que está en una crisis profunda. Trump y los acontecimientos del 6 de enero no son un accidente, son un síntoma de un proceso de descomposición del proyecto democrático que ha sido secuestrado hoy fundamentalmente por los sectores más ricos de nuestras sociedades, eso que en Estados Unidos los jóvenes que salen a la calle y protestan llaman el 1% más rico, ¿verdad? Ha sido secuestrado por los poderes mediáticos omnímodos que de alguna manera y apelando a todas las técnicas del neuromarketing político formatean y reformatean permanentemente la cabeza de la gente, de la opinión pública y por supuesto por un poder judicial que es cómplice de esta gran maniobra y que lo estamos viendo en los casos de Argentina, en los casos de Bolivia, en Ecuador, en Brasil, estamos viéndolo también de modo más atenuado en algunos países europeos y mismo en Estados Unidos. Entonces lo que está pasando es eso. Por ejemplo, tenemos una justicia federal corrupta hasta la médula que sin embargo insiste en no reformarse. Digo, y tenemos, por supuesto, un sistema de medios profundamente antidemocrático, incompatible con la vida democrática, que no hay manera de hacerlo que establezcan reglas de equidad en la distribución de las noticias y en el pluralismo informativo. Es decir, el poder judicial y el poder mediático se han coludido junto a las grandes fortunas de este país para vaciar por completo el proyecto democrático. Y tenemos nosotros, como una cuestión muy preocupante, una cierta situación de indefensión por parte del gobierno que no parece captar la complejidad de este problema y no sale con una propuesta que trate de neutralizar este contenido tan profundamente antidemocrático que se revela en estas iniciativas. Entiendo. Ahora, cuando usted lo mira más acá y aprecia de esta suerte de incoherencias sobre fallos que son contradictorios, emanados por el máximo tribunal y que se contradicen permanentemente en el último tiempo, ¿es como una suerte de renunciamiento, pérdida de la vergüenza o incoherencia judicial, o estamos ante los creadores del derecho, o sea, los jueces, el gobierno de los jueces, como le dirían algunos, ¿no? Mirá, primero estamos en presencia de un funcionariado judicial, sobre todo en la justicia federal. No quiero generalizar porque conozco fiscales y jueces de la justicia ordinaria que son hombres y mujeres probos y probas, a los cuales para los cuales no tengo ninguna crítica, pero la justicia federal es una justicia absolutamente corrupta que está en manos de personas
que han violentado todas las normas sustantivas y procesales del derecho y que, como están muy bien remuneradas, no solamente con los dineros públicos, sino con dineros de origen inexplicable, ¿verdad? Como el caso del jefe de la Procuración, el abogado, el doctor Casal, es gente que va a decir absolutamente cualquier cosa, o sea, aquellos que los han alquilado o que los han comprado son los que les dicen. Fíjate, por ejemplo, el escándalo de que un dictamen de la Corte Suprema hubiera sido anunciado desde el día de ayer por los grandes medios de los grupos de poder en la Argentina, como Clarín, Nación o Infobae. Esto es algo absolutamente irregular, que es inaceptable. Sin embargo, acá en la Argentina pasa como la normalidad. O sea, la malicia de todo esto, la gravedad de esta situación, y que se ha pasado a normalizar, a naturalizar situaciones que son absolutamente aberrantes y excepcionales. Yo creo que el gran logro de la derecha argentina, en asociación con el imperialismo, porque ojo, la derecha argentina no es sino un apéndice de esta gran estrategia imperial que tiene Estados Unidos, y que el que no ve esto, bueno, es ciego, ¿verdad? Es evidente esto, sí. Pero fíjate que ha llegado tan lejos este proceso de naturalización de lo aberrante, que una señora como Lilita Carrió y otros más pueden instalar en sede judicial una querella acusando al presidente de la República de querer envenenar a los argentinos. Y esto no provoca ningún escándalo, no provoca ninguna sensación de que estamos ante una situación completamente extravagante, ridícula, inmoral, ilegal, sino que se lo acepta como, tal vez como una travesura de una señora que vive, ¿verdad? Ha pasado los últimos 10, 15 años de su vida haciendo shows televisivos semanales, con la complicidad, por supuesto, de la prensa hipercorrupta que domina la opinión pública argentina. Usted es sociólogo. Estamos ante esa situación. Sí, claro. Usted es sociólogo, Atilio. ¿Qué justifica la pasividad social, digamos? La gente en este momento está mirando un partido de tenis, algo así. ¿No llama la atención? Yo creo que no, porque la gente ha ido siendo adormecida, anestesiada, ¿verdad? El papel de los grandes medios, sobre todo la televisión y la radio, ha sido tratar de ir acostumbrando a la gente a que estas anomalías brutales son asimiladas como si fueran cuestiones absolutamente normales. Se puede decir cualquier cosa. El funcionario, por ejemplo, de la capital federal, como el jefe de gobierno, puede decir absolutamente cualquier cosa. Pueden decir de que no hay contagio en las escuelas. Digo, que es una cosa que todos los especialistas mundiales plantean, el problema gravísimo del contagio infantil, porque esos chicos, puede que ellos no contraigan el virus, pero lo llevan a su casa, enferman a los padres, a los abuelos, a quien sea, a la gente que trabaja en su casa. Esto lo publicó la revista The Lancet, lo publicó The Nature, las más importantes revistas del mundo en ciencias biológicas. Sin embargo, aparece cualquiera de estos mamarrachos en la televisión diciendo lo contrario, y la gente la acepta en este falso pluralismo de que todas las opiniones son iguales. Es un poco lo de el tango Cambalache, ¿no es cierto?, de Santos Discépolo. Todos igual, los inmorales nos han igualado, ¿verdad? Da lo mismo ser un burro que un gran profesor. Lo ve a diario esto en la televisión, gente absolutamente incompetente opinando sobre temas como este, ¿verdad? Y dejando de lado la opinión de los expertos que en todo el mundo, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, dijeron cerremos las escuelas. Acabo de decir eso y parece que está diciendo un sacrilegio. Sí, claro. Ahora, atento a esto y de acuerdo a esta ininterrumpida serie de ataques, si se quiere, a lo que es la política sanitaria o del tratamiento de la pandemia que da el gobierno nacional, que después uno puede disentir, ¿no? Pero no va a estar diciendo de que un ejecutivo envenene a la gente. Digo, y visto también de que pareciera ser de que hay un encolumnamiento de ciertos sectores de la justicia respecto de aquellos que son los referentes de lo que se conoce como la derecha argentina. ¿De qué tendríamos que estar precavidos los argentinos o los ciudadanos respecto de todo este funcionamiento
que no parece ser que sea casual. No, no tiene nada de casual, no. Esto obedece a un proyecto. Esto es todo lo que autores como Joseph Nye, por ejemplo, hablaron del soft power. No estoy digo ahí porque está el libro de Nye por ahí. Sí. El soft power, poder blando. Esto es un plan. Este es el plan que sacó del medio, ¿verdad?, a Dilma Rousseff. Sí. Este es el plan que permitió robar las elecciones de Evo Morales en noviembre del 2019. Sí. Este es el plan mediante el cual tenés mucha gente inhabilitada de participar en la vida política, como Rafael Correa, como el mismo Evo Morales, como Jorge Glass, como Ricardo Patiño en Ecuador. Digo, acá no hay nada accidental. Este es un proyecto. Ya el viejo golpe militar ha sido abandonado por Estados Unidos porque tiene demasiados costos, porque es demasiado, a ver, ¿cómo decirlo?, demasiado aparatoso y por lo tanto genera una reacción de parte de la opinión pública. En cambio, esto se ve y dice, bueno, acá hay una pugna entre poderes, es parte de la democracia, que hay un equilibrio de poderes, desacuerdos entre el judicial, el legislativo y el ejecutivo, la prensa, que es el cuarto poder, por supuesto, muy respetable, gente que ha sido muy engañada, gente que ha sido muy desinformada, muy deseducada a lo largo de 50 años. Entonces, prácticamente no reaccionan. Y además porque no hay, ¿verdad?, una propuesta, no hay una interpelación así fuerte de parte del espectro político que haga que la gente abandone este estado de somnolencia, yo le diría, no, esta situación de una especie de sopor profundamente antidemocrático, y que lo que puede terminar esto es que simplemente tengamos un cambio de gobierno, no por vía electoral, sino por vía de argucias pseudo-legales o leguleyas en el curso de los próximos meses. Yo no descartaría eso, porque sería muy idiota pensar de que acá no hay un plan, que no hay una secuencia, que no hay una relación entre acontecimientos que pasaron en los últimos 8 meses, 10 meses, que los anuncios hechos públicamente por la máxima dirigencia del PRO, no solamente Patricia Bullrich, sino otros, de que este año va a haber un cambio de gobierno, y creo que evidentemente es un plan que es factible, puede ser. A ver, una pandemia descontrolada, una incapacidad de vacunar suficientemente a la población porque no hay vacunas en el mundo, porque los países desarrollados, en un alarde de mezquindad y de egoísmo absolutamente escandalosa, se han apoderado de las vacunas. Y si acá llegamos, como algunos observadores han dicho, a fin de año o antes, en octubre, noviembre, con 100.000 muertos por la vacuna, bueno, el gobierno va a estar en una situación muy delicada, porque puede ser acusado, por ejemplo, de incumplimiento de las responsabilidades del funcionario público, por ejemplo. No hace falta ir mucho más lejos, ¿verdad? Como funcionario público usted tiene que cumplir con ciertos requisitos, ciertas funciones, entre ellas protección de la salud. Si usted no lo hace, sea jefe de gobierno de la ciudad, sea presidente de la República, es penable, es pasible de ser llevado a un juicio. Y creo que la derecha está pensando de ver de qué manera se sacan encima a Alberto Fernández y al gobierno del Frente de Todos antes de fin de año. Sería muy ingenuo de nuestra parte pensar de que este es un plan que está concebido para las elecciones del 2023. Uno puede parecer ingenuo, pero detrás de esa cara de ingenuidad me parece que no lo somos. Entonces yo diría que hay que tener mucho cuidado y hay que reaccionar saliendo a denunciar este plan y, llegado el caso, saliendo a pelearlo en las calles, a pesar de la pandemia, porque no podemos, desgraciadamente, renunciar a la presencia en las calles, porque ellos no han renunciado, y en ese sentido nos han sacado una ventaja muy importante. Yo creo que no tendríamos que hacerlo, pero llegado a situaciones extremas, acá no va a poder confiar uno en la equidad y en el equilibrio de la justicia. Cuidado con eso, porque si esto se plantea, sobre todo después de la acordada de hoy de la Corte Suprema, si esto llega a la Corte Suprema, estos tipos son funcionarios de Clarín, de La Nación y de los grandes bancos, el capital financiero de la embajada. O sea, o vamos a pensar de que en la Corte Suprema hay 5 nobles y auténticos y genuinos representantes de la ley. Digo, no podemos ser tan ingenuos. Son funcionarios pagados por las grandes fortunas y los factores de poder tradicional de este país. Y van a sentenciar en función de los intereses de esos. Entiendo. La última, y lo libero como reflexión. ¿Qué le corresponde hacer a la sociedad civil, aquel que cree que la democracia y el voto popular es el sistema de cambio?
salir muy fuertemente a repudiar estas maniobras, este intervencionismo del Poder Judicial, las maniobras desestabilizadoras de la oposición, que son profundamente antidemocráticos. No es antidemocrática la crítica, pero hay cierto tipo de crítica que traspasa la frontera. Una cosa, una crítica que se le puede hacer a un gobierno, otra cosa es llenar diariamente las páginas de los periódicos, los zócalos de los programas de televisión, los anuncios en las radios de mentiras y difamaciones permanentes en contra del gobierno, y un gobierno que hasta ahora ha permanecido en una pasividad que a mí personalmente me sorprende mucho y que yo recomendaría salir rápidamente a contraatacar todas esas calumnias antes de que sea demasiado tarde, y la sociedad acompañar esa reivindicación del voto popular, porque lo que esta gente quiere es llegar al gobierno por la vía del lawfare, no quiere llegar al gobierno apelando al voto popular. El plan de ellos es decir, llegamos este año y llegamos de prepo, ¿verdad?, aplicando todas estas metodologías, terrorismo mediático, lawfare, etcétera, y eso es lo que hay que salir a impedir, abortar ese proceso sin la menor duda. Perfecto. Bueno, desde ya lo quiero agradecer mucho su tiempo. Sé que su agenda es cargada, doctor Atilio Borón, así que le mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a usted, Aldo. Hasta muy pronto. Adiós. Que esté usted bien, por favor. Mi saludo. Gracias. Bueno, escuchábamos al doctor Atilio Borón, quien nos prestaba su opinión respecto de lo que él analiza se va dando en estos últimos tiempos. Y no digo últimos tiempos a décadas, o a un quinquenio, me estoy refiriendo más que nada a los últimos meses, sino, por qué no decirlo, prácticamente los 2 últimos años. Me promovía a reflexionar respecto de esto, algo que decía el doctor Borón, en el sentido de que, yo no sé si usted lo recuerda, cuando habla de los zócalos de algunos medios, dice la programación, la opinión, a veces sin poca autoridad epistemológica, porque del saber respecto a determinados temas como la parte sanitaria. Claro que opinar se puede opinar mucho, pero hay que ser también cauto respecto del manejo de estos usos. Quien no lo sabe, el Estado de Israel informa a través de su canal oficial. No son todos los medios los que dan opiniones respecto del tratamiento de las pandemias y de la cantidad de contagiados, de las campañas de vacunación o de los fallecidos. No son todos los medios. Habrá otros países que sí, pero por caso también son otros muchos los países que entienden de que la presencialidad colabora con la mayor cantidad de personas internadas padeciendo terribles dolores producto del coronavirus, y en esa reflexión me manejo, porque era raro, ¿no? Es raro hoy también, porque cuando se produjo los últimos 2 gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, el problema era el gobierno. Después que estuvo Macri durante 4 años, el problema era el gobierno anterior. Y ahora que está Alberto, el problema sigue siendo el mismo. Es decir, hace absolutamente casi 16 años, 17 años, que vienen diciendo exactamente lo mismo. Pero rara casualidad no lo hacían durante, por ejemplo, el oficialismo de Macri. Entonces uno se pregunta, ¿siempre el problema es el mismo? Parece ser de que para algunos esto se terminaría cuando dejen de existir estas personas. Y por caso, si uno lo toma en términos cuantitativos, de hecho estamos hablando prácticamente del 40% del padrón electoral, no de todas las personas de Argentina, porque no todos votan. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde van? ¿Qué quieren? Y si se va, como dice Atilio Borón, o como lo denunció la expresidenta hace unas pocas horas respecto de las medidas destituyentes que a veces incurren algunos poderes respecto de ser responsables y respetar, digamos, la Constitución Nacional, también lo dice. De hecho, hay muchos que están haciendo esta lectura. Llama la atención que muchos hagan esta lectura, pero no asombra. ¿Por qué? Y porque si uno mira la historia de lo que es la República Argentina, tal cual la conocemos, encontramos que algunos actores han sido siempre los mismos que representaban determinados intereses.
estuvieron en muchos partidos políticos, pero siempre representando los mismos intereses. ¿Y a quién representan hoy? Y muchos que se han sumado a eso, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, seguiremos viendo a ver qué es lo que sucede y si los vaticinios de aquellos que quieren de que la institucionalidad, en términos de cómo la conocemos, se quiebren, tenían razón o no tenían razón. De hecho, habrá que empezarse a preguntar cuál es la necesidad del voto. Si cualquiera viene y se para en una plaza y dice de que puede derrocar o cambiar un gobierno. Me da la sensación de que nos están tomando de estúpidos. ¿O qué les duele para que tengan la necesidad de cambiar el gobierno? ¿Por qué? ¿Ha sido tan lesivo, me pregunto, el gobierno acerca de los intereses que sí erigió el macrismo y que dejó en pie? No lo sé. Realmente me pregunto, porque me parece de que el gobierno ha estado con una actitud conciliadora, muchas mesas, mucho diálogo, mucho más que durante Macri. De hecho, ustedes saben, quien nos está viendo, que nosotros cubrimos el Parlamento Nacional y sabemos de las reuniones que han mantenido los jefes de bloques con el oficialismo. Y sabemos de todas las reuniones que nunca mantuvo con los jefes de bloque de la oposición de aquel entonces, Mauricio Macri. Entonces, ¿qué está pasando? Habrá que esperar y vamos a ver qué es lo que responde el gobierno. Bueno, hemos llegado hasta el final de este capítulo aquí en el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Estuvimos compartiendo este capítulo con Atilio Borón, quien nos dio su impronta y su análisis respecto de lo que él entiende son los momentos y el contexto mundial y nacional en cuanto a algunos movimientos políticos que parece ser que lo que se están proponiendo es suprimir su voluntad como ciudadano que vota. Chau, hasta luego.